Y esta mañana está con nosotros Alexandro Arias. Él es socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Y justamente con él vamos a hablar de ecosistemas en salud. Alexandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué entender por ecosistemas de salud, particularmente en un país como México y una región que todavía es joven, pero que evidentemente entre los desafíos más importantes pues está el tema de la salud? Si uno ve los datos del Coneval en las tres dimensiones de pobreza, uno de los aspectos en donde ha habido un deterioro, a pesar de que en términos de ingresos por el aumento en los salarios ha habido una mejora, pero es justamente en la atención al sector salud, ¿no? Es decir, se han degradado algunas capacidades. ¿Cuál es este marco de referencia con temas de salud para entender esta problemática? Bueno, los ecosistemas de salud son la integración de varios jugadores para realizar una intervención que permita mejorar alguna situación, específicamente en este caso, de salud. ¿Y qué significa ser un grupo de actores? Nosotros estamos acostumbrados a tener a los actores tradicionales, los hospitales, las aseguradoras, el gobierno, los pacientes, los médicos. Pero en un ecosistema lo que estamos buscando es que sea multiactor. No solo están estos jugadores tradicionales, sino también hay jugadores no tradicionales. Tenemos a las empresas tecnológicas, tenemos a las empresas como corresponsables de la salud de los empleados, tenemos a las empresas que también tienen una responsabilidad social con los productos que ellos proveen. Entonces, tienes a varios jugadores que están actuando alrededor de un problema. Ejemplo, vamos a poner el problema de la diabetes. Si tú tienes un problema de diabetes, tú lo que quieres no es únicamente que tengas a un hospital, a un endocrinólogo, tal vez a un, a, a un médico que te esté atendiendo todo tu proceso durante la diabetes, sino lo que tú también quieres es que eso pueda ser extendido a otros momentos en tu vida. Entonces, ¿qué significa? Tú tienes la tecnología y seguramente tú tienes un monitor remoto de glucosa. Tú tienes la tecnología porque tienes en tu teléfono esta información y tú puedes tomar mejores decisiones de salud. Estás en tu oficina y en tu oficina lo que están creando es un ambiente saludable que te permite movilizarte, que te permite estar consciente de tu salud y que promueve iniciativas que te ayuden a mejorar tu estado físico, ¿no? El otro día estaba platicando con gente de la AMIF y presentaron un estudio acerca del ausentismo y el presentismo. En el ausentismo, pues obviamente la gente pide incapacidad y se va. Y el presentismo es gente que está trabajando, pero que no está trabajando al 100%. ¿Por qué? Porque tiene algún padecimiento, algún problema mental, algún problema social que le afecta y eso reduce sustancialmente la productividad dentro de la organización porque tienes a gente que está, pero no está. Entonces, cuando creamos estos ecosistemas, básicamente lo que hacemos es crear un entorno de jugadores que te permita darle seguimiento a la salud de las personas de manera integral. Por supuesto, y además, pues ahí también están las farmacéuticas, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la diabetes, pues el asunto de la insulina, la información que tienen, las nuevas generaciones de medicamentos y todo ello cómo va conviviendo. Ahora, en todos estos componentes del ecosistema, ¿cómo encajan? ¿Cómo se busca la armonización? ¿Es inercial, es decir, se ajusta a sí misma? ¿O es el gobierno quien articula? ¿O es desde las necesidades del paciente? ¿Cómo funciona? Bueno, idealmente debe ser alrededor de las necesidades del paciente. ¿Y por qué alrededor de las necesidades del paciente? Porque lo que necesitas es entender justamente qué es lo que afecta, cuáles son todos los determinantes sociales que afectan a la persona y que le permiten o no ser saludable. Cuando nosotros pensamos en estos entes articuladores, idealmente es el gobierno, pero hoy lo que estamos viendo son diferentes ecosistemas. Yo, por ejemplo, nosotros como Deloitte participamos en la Coalición por el Corazón, que es alrededor de enfermedades cardiovasculares. Hay otra que está alrededor de la medicina digital, que es la COSADIM. Tú tienes todas estas iniciativas alrededor de cáncer, todo el tema relacionado con la alimentación. Entonces, existen diferentes grupos que justamente lo que están integrando son diferentes jugadores para hacerlo, pero todos lo que tienen en común es que están centrados en el paciente. Y eso yo creo que es el primer paso, porque estamos viendo al paciente como este ente que nos va a determinar cómo hacemos la intervención.
no el sistema, porque si es el sistema, básicamente lo que hacemos es que caemos en que, pues bueno, si vas al tema público, el tiempo que te tardas en obtener tu cita, el diagnóstico y todo el proceso. Si te vas a través de los consultorios adyacentes, posiblemente te quedes en el consultorio y no haya una referencia a un médico especialista. Si vas al médico especialista de manera privada, pues obviamente tú tienes que ir navegando en ese sistema privado para obtener lo que tú quieres. Entonces, la ventaja de estos ecosistemas y de estas intervenciones que hoy se están generando es que toman el padecimiento y a partir del padecimiento es que se diseña toda esa intervención. Qué interesante. Ahora, ¿cómo repercute eso en la estructura de costos? Porque uno de los mayores desafíos, justamente cuando tienes poblaciones, amplios sectores de la población, que como en el caso de México, las enfermedades crónicos degenerativas van prevaleciendo, tenemos un problema significativo de obesidad y eso le genera una enorme presión al sector público y al mismo tiempo en la estructura de costos global, digamos, como lo mencionas en el ecosistema, pues se va encareciendo. Y otros ejemplos como el de Estados Unidos, ¿no? Que hay unas distorsiones de precios y poca transparencia. ¿Cómo se ve esa parte? Que al final pues es la determinante en la eficiencia de esa atención, porque tiene que ser a buen costo, que no presione las finanzas públicas o que se complemente, digamos, con el sector privado y con eso que ya mencionabas, que son estos componentes. Bueno, de entrada, cuando tienes todos los componentes integrados, por ejemplo, si tú tienes a la empresa, tú tienes el sistema de salud, tú tienes las aseguradoras, etcétera. Uno de los retos que tenemos en nuestro sistema es que los pacientes no se apegan a su tratamiento. ¿Y por qué no se apegan al tratamiento? Por diferentes circunstancias. Tal vez si tú tienes una enfermedad cardiovascular, tuviste un evento cardiovascular, al principio tomas acción, ¿no? Tuviste un ataque o algún evento, pero después te empiezas a sentir bien y te retiras. Cuando tú tienes integrado el sistema, lo que pasa es que en ese sistema es que tú te estás monitoreando de manera continua. O sea, tú no dejaste de ser un paciente, simplemente estás pasando en un estadio donde estás bajo una mejora y bajo esa mejora te estás monitoreando de manera continua. Y por eso yo digo que es un ecosistema, porque también tienes empresas tecnológicas. Hoy los relojes te pueden decir de manera razonablemente exacta, te pueden decir si tienes, si estás cambiando, modificando tu frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, tú al tener ese monitoreo lo que haces es ser más preventivo. Y a mí lo que me encanta, el otro día estaba platicando con una persona que tiene un monitor de diabetes y está conectado con su doctor. Y entonces cuando el doctor ve que existe un pico o algo extraño en el comportamiento de su glucosa, le pone una llamada y dice, oye, ¿qué fue lo que hiciste en este momento para entender qué es lo que yo tengo que hacer para que no vuelvas a tener ese pico de glucosa? Entonces, esa integración lo que permite es eficiencia. Y hay un tema que no hablé, que son los datos. Cuando tú tienes datos, tú empiezas a identificar con toda esa información, cosas que tú puedes hacer no solo de manera individual, sino a nivel poblacional. Entonces, tú ya puedes tener algunas intervenciones más para grupos de personas que tengan las mismas características. Sí, eso es fundamental. Recuerdo que justamente el gobierno de Singapur hizo pues regalaba, digamos, estos dispositivos móviles que miden, no móviles, más bien estos relojes que miden pues distintos indicadores y eso le permitía hacer una política pública muy distinta que tiene que ver con esto que mencionas, los datos y por supuesto la parte proactiva. Alexandro, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo obviamente para platicar un poco más acerca de este aspecto de los datos que tocabas. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, él es socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America y estamos hablando, Alexandro, hace un momento pues de las empresas tecnológicas y sobre todo los datos que pueden dar. Y justo te contaba de este ejemplo de Singapur, que hizo un acuerdo con Fitbit, una compañía que en su momento pertenece a Google, pero que les da los Fitbits, es decir, estos relojes que miden los datos de salud,
el ritmo cardíaco, etcétera. Y bueno, los ciudadanos pagan $10 mensuales por el servicio de Fitbit Premium, pero les da, digamos, datos personalizados, y esto lo ha impulsado digamos, el Consejo de Promoción de la Salud, que es del gobierno de Singapur. Y pues es muy interesante, ¿no? Porque finalmente cuando se dan estos datos agregados, puedes tener incluso prevención, que es lo más barato cuando tienes que atender padecimientos de salud en una población de manera amplia o incluso de manera individual, ¿no? Que no tengas que llegar al doctor cuando te duele, sino que más bien puedas prevenir para que no te duela. Por ejemplo, en México existen ya empresas que agregan datos de estos IoTs, de estos relojes, de estos sistemas que te permitan monitorear ciertas cosas. Y lo que están haciendo son aplicaciones que te permiten identificar si tienes algún tipo de riesgo. Por ejemplo, hay una empresa una health tech, que agregando datos, lo que te dice es cuánto duermes, cuál es tu frecuencia cardíaca y cuántos pasos das, y con eso te identifica si tienes algún tipo de riesgo cardiovascular. Obviamente esto no es algo científico, pero simplemente te da una guía de que tienes que cambiar tus hábitos. Y al tener esa visibilidad de esa información, pues definitivamente lo que haces es actuar. O sea, si el reloj te empieza a mandar alertas, tú empiezas a voltear al reloj, te dice, oye, ¿sabes qué? Muévete, camina, párate, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que es súper interesante es que mide el movimiento, los pasos. Y entonces cuando estás viendo los pasos te dice, oye, te hacen falta seguir caminando en todo este proceso. Te hace falta X número de pasos o párate. Yo me acuerdo en algunas reuniones que tenemos en la empresa, en Deloitte, es muy simpático porque a mí mi reloj me decía párate y yo me paraba, ¿no? Entonces a veces la gente me veía raro, y entonces ya les expliqué que básicamente lo que estoy haciendo, le estoy haciendo caso al reloj, porque párate significa moverte un poco de estar tanto tiempo sentado y estar sedentario, y eso definitivamente de alguna forma impacta tu salud. Sí, eso es fundamental. Y mencionas algo también importante, que es la información de cara a los usuarios. Por ejemplo, muchos hemos tenido la experiencia cuando tú ves en el menú la cantidad de calorías, tu forma de tomar decisiones a la hora de ver qué vas a comer, sí se ve influida. Y no nada más es cuenta calorías, ¿no? Porque es una forma de verlo, pero también veía recientemente un contenido que hablaba de cómo necesitabas centrarte también en el metabolismo, y no tiene que ver cuántas calorías comes, sino la actividad que tienes. Y ahí un reloj o un dispositivo se vuelve muy interesante para ver si sí superas los 10,000 pasos por día, o mejor usas las escaleras en vez del elevador, o en vez de irte en coche te vas caminando si puedes, etcétera. Y esos pequeños detalles en el conjunto van a mejorar bastante tu calidad de vida, es decir, la movilidad, y cada vez nos hacemos más sedentarios, y todo ello con información, y en este ecosistema del que hablas, pues se va retroalimentando y puede dar buenos resultados, y ahí puede haber buenas soluciones, pensaría yo, para un país como el nuestro, que todavía es joven, pero que sí, las enfermedades crónico-degenerativas, temas como la obesidad, que están vinculadas con la diabetes, padecimientos cardíacos, etcétera, pues podría ayudar bastante, ¿no? En términos de una enorme presión sobre los temas de seguridad social. Seguro. Y sabes que mencionaste algo que es bien importante, la educación. Y la educación es aprender a hacerle caso a ciertas cosas, a ciertas actitudes, pero también que estés consciente de ellas. Yo creo que hoy, si tú ves en los programas escolares, es poco te hablan de la salud, en el sentido de cómo tú puedes tomar acciones preventivas que te permitan estar mejor. Es como es la parte de salud, lo tenemos que ver desde el punto de vista financiero, emocional, social, mental y obviamente físico. Y cuando nosotros pensamos en los sistemas educativos, ninguno de esos lo tocan realmente, ¿no? No te enseñan a ser claro y explícito cuando tú tienes un problema de salud mental. No te enseñan tu salud financiera. Y de la salud física, pues bueno, lo que te enseñan es el plato del buen comer, pero únicamente te enseñan eso. Entonces yo creo que también el hacer conscientes y proveer a la población de información que sea curada y que sea clara y que sea transparente de cómo ellos pueden tomar pequeñas acciones. O sea, en serio, es levantarte, caminar algunos pasos, en lugar de irte caminar en un coche a 5 calles, vete caminando, etcétera. Definitivamente marca una mejora con respecto a estar sedentario y por lo tanto una mejora en tu salud. Sí, y además mencionas otro aspecto, que es
la disonancia cognitiva, ¿no? Porque ya decíamos, la información es buena, pero también cuando no va acompañada necesariamente de educación, si tú ves 4 sellos, básicamente ya te da igual porque es bueno, son 3, 4, no sé, y le vas dando, se va haciendo un sesgo cognitivo en donde los sellos forman parte del paisaje y no influyen realmente en la conducta. O habrá que ver, hasta ahora yo no he visto necesariamente datos en el caso de México y la experiencia que hemos tenido con este asunto de los sellos, que más bien parecía obedecer a una dinámica de linchamiento en contra de ciertas compañías que tratar de cambiar un comportamiento de política pública, porque no he visto mucho reforzamiento, ahora que lo pienso, en términos de decir, hoy ir acompañando este tema de los sellos con conocimiento, información, etcétera, y campañas, pero de otra forma, pues se vuelve simplemente una mancha negra en los empaques y hasta ahí llega. Sí, y digo, el otro día yo estaba comprando una ensalada y como la ensalada era una bolsa de lechuga, pero también tenía aderezo, realmente lo que marcaba el que tuviera sellos era el aderezo, no la ensalada. Pero Sí. imagínate, si nos guiamos, como tú dices, por el número de sellos, pues diríamos, no, porque no voy a comer ensalada. ¿Por qué? Exacto. Porque tiene 4 sellos. Sí, Pero no, exacto. realmente lo... Bueno, si ya va a tener 4 sellos, me como un gansito y dejo mi bolsa de ensalada, ¿no? Y ya está. Y pues no es lo más óptimo. Exacto, exacto. O sea, lo que te decía es, el mensaje era, ponme menos aderezo, ¿no? O sea, yo creo Sí. que, pero esa información no la tenemos. Entonces, yo creo que también es un tema de educar a nuestros hijos, a nuestra población, y también entender los limitantes que tenemos, porque vivimos en entornos diferentes. No es lo mismo hacer algo aquí en la Ciudad de México que hacer algo en una zona rural, porque tenemos diferentes limitantes. Entonces, dadas esas limitantes, lo que tenemos que hacer es incluso también tomar pequeñas poblaciones, y por eso las intervenciones son relevantes y esos pequeños ecosistemas, porque pueden replicar cosas que se van aprendiendo de manera fácil, y retroalimentar al sistema con los datos y entonces mejorar esas intervenciones de manera ágil y rápida. Eso implica una redefinición de cómo estamos trabajando, seguro, pero hacia adelante con todos los planes que trae esta nueva administración, de hablar de la interoperabilidad, hablar de sistemas integrados de información y demás, yo creo que va a ser mucho más sencillo poder llegar a hacer este tipo de intervenciones de manera más efectiva. Totalmente. Alexandro, como siempre, un gusto. Gracias por la entrevista. Igualmente, hasta luego. Bye. Gracias. Ahí escuchamos a Alexandro Arias y vimos también, socio líder de las industrias de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America, hablando de los ecosistemas en salud, que como puedo escuchar, pues son distintos componentes y además, pues divertido esto que platicábamos, pues de una ensalada con sellos, ¿no? Y estos pentágonos que aparecen ahí.